Lucio, Aneo Séneca. Consolación a su madre Helvia. A menudo, madre excelente, he sentido el impulso de consolarte, a menudo lo he reprimido. Muchas razones me inducían a atreverme. En primer lugar, me parecía que podría librarme del peso de todas mis contrariedades cuando, aunque no hubiera podido contener tus lágrimas, las hubiera al menos, entre tanto, enjugado. Después, no dudaba que tendría más autoridad a la hora de animarte si antes me hubiera rehecho yo. Además, temía que un golpe de suerte superado por mí superara a alguno de los míos. Así pues, como podía, intentaba arrastrarme, tapándome la desgarradura con la mano para vendar vuestras heridas. En cambio, había otras para retrasar mi proyecto. Sabía que no debía enfrentar tu dolor mientras se desencadenara con su primera violencia, no fuera a ser que los propios consuelos lo avivaran y encendieran, pues también en la cero, diablos, enfermedad, no hay nada más perjudicial que un medicamento intempestivo. Estaba, por tanto, a la espera de que quebrantara él mismo sus fuerzas, y una vez que el paso del tiempo lo hubiera aplacado para poder resistir los remedios, consintiera en ser palpado y sometido a tratamiento. Además, cuando hojeaba todos los tratados de los más esclarecidos ingenios, escritos con el propósito de mitigar y moderar los duelos, no encontraba ejemplo de uno que hubiera consolado a los suyos cuando él mismo era llorado por ellos. Estaba así dudoso ante esta situación insólita y me daba miedo de que resultara no una consolación, sino una inflamación. Y cómo no, si hacían falta palabras nunca dichas y no sacadas de las exhortaciones normales y corrientes para un hombre que, por consolar a los suyos, alzaba la cabeza de su propia pira. Al contrario, es inevitable que la intensidad de todo dolor que sobrepasa el límite impida la elección de las palabras, puesto que a menudo priva incluso de la propia habla. Como pueda, lo intentaré, no por confianza en mi talento, sino porque puedo ser una suerte de consuelo eficacísimo, yo mismo, el que ahora consuela. A quien no le negarías nada, seguramente no le irás a negar ahora, espero, por más que toda aflicción sea persistente, tu consentimiento a que se fije por mi parte un límite a tu añoranza. Advierte qué grandes esperanzas me he hecho de tu complacencia. No dudo que voy a tener sobre ti más dominio que tu dolor, que es lo que tiene mayor dominio sobre los desdichados. Así pues, para no enfrentarme enseguida con él, previamente lo secundaré y lanzaré sobre él materia que lo avive. Todo lo extraeré y volveré a abrir lo que ya está cicatrizado. Alguien dirá, ¿qué manera de consolar es esta? Revivir desgracias ya borradas y poner al espíritu ante la visión de todas sus tribulaciones, cuando apenas soporta la de una sola. Pues piense ese que todo lo que es maligno, hasta el punto de recrudecerse, contra los remedios, las más de las veces, se cura con otros contrarios. Así pues, le aplicaré todos los duelos, todos sus dolores. Esto va a ser no medicar con miramientos, sino cauterizar y amputar. ¿Qué voy a conseguir? Que un espíritu vencedor de tantas desdichas se avergüence de aguantar mal un solo golpe en un cuerpo tan marcado de cicatrices. Así pues, que lloren largo tiempo y gimán aquellos cuyos corazones melindrosos ha enervado una prolongada prosperidad y que se derrumban por la sacudida de los más ligeros contratiempos. Aquellos, en cambio, cuyos años han transcurrido enteramente en medio de quebrantos, que soporten también lo más penoso con firme e inquebrantable serenidad. Una única ventaja tiene la desventura constante. A los que atormenta siempre, al final los acaba curtiendo.
La suerte no te concedió ningún momento libre de los más penosos duelos, ni siquiera exceptuó el día de tu nacimiento. Perdiste a tu madre en cuanto naciste, mejor dicho, mientras nacías, y fuiste en cierto modo abandonada a la vida. Creciste con una madrastra a la que de cierto obligaste a convertirse en madre con toda la obediencia y el afecto como se pueden hallar en una hija. De todos modos, a nadie le ha dejado de salir cara una madrastra, incluso bondadosa. A un tío materno, el hombre más cariñoso, excelente y valeroso, lo perdiste cuando aguardaba su llegada. Y para que la suerte no mitigara su saña con dilaciones, a los 30 días enterraste a tu queridísimo esposo, del que eras madre de 3 hijos. Estando de luto, te notificaron este luto, con todos tus hijos ausentes, además, como si tus desgracias se hubieran acumulado adrede para esa ocasión, a fin de que no hubiera donde pudiera recostarse tu dolor. Pasó por alto tantos peligros, tantos temores que soportaste cuando sin pausa arremetían contra ti. Hace bien poco, en el mismo seno del que habías hecho salir a 3 nietos, acogiste los restos de 3 nietos. A los 20 días de haber enterrado tú a mi hijo, muerto entre tus brazos y tus caricias, te enteraste de que te había sido arrebatado yo. Esto te faltaba aún, llevar luto por los vivos. Este último golpe, lo reconozco, es el más duro de cuantos alguna vez se han abatido sobre tu cuerpo. No ha desgarrado superficialmente la piel, ha atravesado el pecho y las entrañas mismas. Pero, al igual que los bisoños levemente heridos, gritan sin embargo y sienten más horror de las manos de los médicos que de la espada, y en cambio, los veteranos, aun traspasados de lado a lado, permiten pacientemente y sin gemidos que les limpien las heridas como si no se tratara de sus cuerpos. Así debes tú ahora prestarte valerosamente al tratamiento. Los lamentos, los gritos y demás con que habitualmente se alborota el dolor de las mujeres, recházalos de plano. Has desaprovechado, en efecto, tus numerosas desgracias si aún no has aprendido a ser desdichada. ¿No te parece que te he tratado sin remilgos? Nada te he ocultado de tus desgracias, sino que las he puesto todas amontonadas ante ti. Lo he hecho con un propósito ambicioso. He decidido, en efecto, derrotar tu dolor, no confinarlo. Y lo derrotaré, creo, si en primer lugar te hago ver que no padezco nada por lo que pueda ser llamado yo desdichado, y menos aún por lo que haga desdichados también a los que me tocan de cerca. Y segundo, si paso a tu caso y te demuestro que en absoluto es penosa tu suerte, que depende completamente de la mía. Empezaré lo primero por esto que tu amor está impaciente por oír. No me ocurre nada malo. Si puedo, te haré evidente que las circunstancias mismas que piensas que me agobian no son insoportables. Y si esto es imposible de creer, al menos yo estaré satisfecho conmigo mismo, puesto que seré feliz en unas circunstancias que suelen hacer desdichados a los demás. No hay razón para que te fíes de otros en lo que a mí toca, yo mismo, para que no te veas inquietada en absoluto por suposiciones infundadas, te aclaro que no soy desdichado. Añadiré, para que estés más segura, que ni siquiera puedo llegar a ser desdichado. Hemos sido engendrados en condiciones favorables mientras no nos apartemos de ellas. La naturaleza ha hecho que para vivir bien no haya necesidad de grandes preparativos. Cada cual puede hacerse feliz a sí mismo. La importancia de las circunstancias externas es poca y tal que no tiene gran influencia en ninguno de los dos sentidos. Ni las favorables encumbran al sabio, ni las adversas lo abaten. En efecto,
siempre se ha esforzado por depender lo más posible de sí mismo, por esperar de sí mismo todas las satisfacciones. ¿Qué, pues? ¿Estoy diciendo que soy un sabio? En absoluto, pues si realmente pudiera afirmarlo, no solo negaría ser un desdichado, sino que proclamaría que soy el más afortunado de todos, y que he sido trasladado a la vecindad con el Dios. En realidad, cosa que es bastante para mitigar todos los pesares, me he puesto en manos de los sabios, y, no estando aún repuesto para socorrerme a mí mismo, me he refugiado en campamento ajeno, esto es, el de los que sin dificultad se defienden a sí mismos y a los suyos. Ellos me han aconsejado estar constantemente en pie, como haciendo de centinela, y avistar todas las intentonas de la suerte, todos los ataques, mucho antes de que arremetan. Es penosa para quienes es imprevista. Fácilmente la resiste quien siempre la aguarda. Pues también la llegada del enemigo arrolla a los que ha cogido desprevenidos. En cambio, quienes se han preparado antes de la guerra para la guerra venidera, bien dispuestos y aprestados, aguantan fácilmente la primera embestida, que es la más violenta. Nunca me fié yo de la suerte, incluso cuando parecía proponerme la paz. Todas las cosas que iba acumulando tan bondadosamente sobre mí, dinero, cargos, influencia, las puse en un lugar del que pudiera ella recuperarlas sin molestarme a mí. Mantuve una gran distancia entre ellas y yo, por lo tanto, me las ha quitado, no arrancado. A nadie ha aplastado la suerte adversa, sino que engañó mostrándosele favorable. Los que se han encariñado con los regalos de ella como suyos para siempre, los que por ellos han querido ser admirados, quedan postrados y afligidos cuando los engañosos y tornadizos deleites dejan plantados a sus espíritus, frívolos e infantiles, por completo desconocedores del placer estable. En cambio, el que no se ha inflado en circunstancias prósperas, tampoco se encoge cuando cambian. Frente a ambas situaciones, mantiene incólume su espíritu, de entereza ya puesta a prueba, pues en la ventura misma ha aprendido qué poder tenía contra la desventura. Así pues, yo consideré siempre que en aquellas cosas que todos desean no hay ningún verdadero bien, las hallé entonces hueras y maquilladas con afeites aparentes y engañosos, sin tener en su interior nada que correspondiera a su aspecto. Ahora, en las que llaman desgracias, no hallo nada tan terrible y riguroso como presagiaba la opinión de la gente. La palabra misma, sin duda, en virtud de una cierta convicción y acuerdo, ya suena a nuestros oídos bastante desagradable, y al oírla nos golpea como algo funesto y abominable. Así lo dictamina el pueblo, pero las sentencias del pueblo en gran parte las derogan los sabios. Dejando a un lado, entonces, el juicio de la mayoría, a la que arrastra la apariencia externa de las cosas, como quiera que la consideren, veamos qué es el destierro. Por supuesto, un cambio de lugar. Que no parezca que le resto importancia y escamoteo lo que contiene de malo, a este cambio de lugar le sigue una serie de contrariedades, la pobreza, la deshonra, el menosprecio. Contra estas argumentaré más tarde. Por el momento, quiero considerar primero qué amarguras aporta el cambio de lugar en sí mismo. Estar lejos de la patria es intolerable. Pues bien, contempla esta aglomeración para la que apenas bastan las casas de una ciudad inmensa. La mayor parte de esa muchedumbre está lejos de su patria. Han acudido en masa desde sus municipios y colonias, del orbe entero, en sumán. A unos les ha empujado la ambición, a otros las exigencias de una misión oficial, a otros la encomienda de alguna embajada, a otros el desenfreno que busca
un lugar conveniente y copioso en vicios, a otros la afición a los estudios liberales, a otros los espectáculos, a algunos les ha atraído la amistad, a otros el ingenio, que encontró amplio campo para mostrar sus cualidades. Algunos han traído una belleza en venta, otros una elocuencia en venta, otros una elocuencia en venta. Ninguna clase de hombres deja de acudir a una ciudad que concede gran valor tanto a sus virtudes como a sus vicios. Haz llamar a todos esos por su nombre y pregunta de qué tierra es cada uno. Verás que son mayoría los que, tras abandonar su país, han venido a la ciudad más grande y hermosa, ciertamente, pero no suya. Después, márchate de esta urbe, que casi puede decirse perteneciente a todos, recorre todas las ciudades. Ninguna deja de tener una gran proporción de gente forastera. No te detengas en aquellas cuya amena situación y favorable entorno seducen a los demás. Examina los parajes desiertos y las islas inhóspitas, Esciato y Serifo, Giaro y Cosura. No hallarás ningún destierro en el que no viva alguien por propio deseo. ¿Qué se puede hallar tan desnudo, tan escarpado por todas partes como esta roca? ¿Qué más yermo en cuanto a los recursos? ¿Qué más agreste en cuanto a los hombres? ¿Qué más horrible en cuanto a la situación misma? ¿Qué más extremado en cuanto al clima? Y sin embargo, hay aquí más forasteros que naturales del país. Luego, el cambio de lugares no es en sí penoso, hasta el punto de que incluso este lugar ha separado a algunos de su patria. Encuentro autores que afirman que hay en nuestro espíritu un cierto prurito natural por cambiar la residencia y trasladar el domicilio. En efecto, al hombre le ha sido dada una mente vivaz e incansable. En ningún lado se detiene, se dispersa y desparrama sus pensamientos sobre todo lo conocido y lo desconocido, errática, renuente al descanso y satisfecha con las novedades, de lo cual no te extrañarás si tienes en cuenta su origen primero. No está formada de una sustancia terrena y pesada, proviene del espíritu celeste. Ahora bien, la naturaleza de los fenómenos celestes siempre está en movimiento, huye y se precipita en velocísima carrera. Contempla los astros que iluminan el firmamento. Ninguno de ellos está inmóvil. El sol se desliza constantemente y cambia un lugar por otro, y aunque gira junto con el universo, se mueve, no obstante, en dirección contraria a la luz. Propio firmamento discurre por todas las partes de los signos, nunca se para. Son permanentes su avance y su andar de acá para allá. Todos están siempre girando y trasladándose tal como dispusieron la ley a exigencia de la naturaleza, se dirigen de acá para allá. Cuando hayan completado sus órbitas durante un determinado número de años, se irán de nuevo por donde habían venido. Ve ahora tú y piensa que el espíritu humano, formado con los mismos elementos de que está constituido, lo divino, lleva a mal el traslado y la mudanza, siendo así que la naturaleza divina se complace o incluso se sustenta en un cambio constante y apresurado. Pues bien, pasa ahora de lo celeste a lo humano. Verás que pueblos y naciones en masa han cambiado su lugar de residencia. ¿Qué significan, en medio de países bárbaros, las ciudades griegas? Y entre indios y persas, la lengua macedónica, la Escitia y toda aquella extensión de pueblos salvajes e ingobernables, ostentan poblaciones aqueas establecidas en las costas del Ponto. Ni la crudeza de un invierno permanente, ni el temperamento de sus hombres, temible igual que su clima, los detuvieron a la hora de trasladar sus casas. En Asia hay una multitud de atenienses. Mileto
ha diseminado por todas partes población suficiente para 75 ciudades. Todo el flanco de Italia que baña el mar inferior fue a Magna Grecia. Asia reclama como suyos a los etruscos, los tirios habitan África, Hispania los cartagineses, los griegos se introdujeron en la Galia, en Grecia los galos, los Pirineos no impidieron el paso de los germanos. Por parajes inaccesibles y desconocidos se ha desenvuelto la movilidad de los hombres. Arrastraron consigo a sus hijos y mujeres y a sus padres impedidos por la vejez. Unos, tras verse zarandeados en un largo errabundeo, no escogieron el lugar con buen criterio, sino que ocuparon el más cercano, a causa del cansancio. Otros se ganaron con las armas el derecho sobre la tierra ajena. A algunos pueblos se los tragó el mar cuando se dirigían a tierras desconocidas. Otros se asentaron allí donde los arrojó la más completa penuria. Y la razón de abandonar su patria y buscar otra no fue la misma para todos. A unos, la destrucción de sus ciudades los empujó, escapando de las armas enemigas, a los dominios de otros, al verse despojados de los suyos. A otros, los alejó una revuelta civil. A otros, la excesiva aglomeración de gente sobrante los obligó a marcharse a fin de disminuir la población. A otros los expulsaron las epidemias o unos agrietamientos frecuentes de la tierra o algún defecto insoportable de un suelo estéril. A algunos los sedujo la fama de una región feraz y exageradamente alabada. Distintas razones hicieron salir de su patria a unos y a otros. En todo caso, es evidente que nada ha permanecido en el mismo lugar en que fue engendrado. El ir y venir del género humano es constante. Algo se muda cada día en un mundo tan vasto. Se echan nuevos cimientos de ciudades, surgen nuevos nombres de pueblos, en tanto que los anteriores han desaparecido o se han anexionado a otro más poderoso. Ahora bien, todas estas emigraciones de pueblos, ¿qué otra cosa son sino destierros en masa? ¿A qué hacerte dar tantos rodeos? ¿Qué interés tiene enumerar a Antenor, fundador de Padua, y a Evandro, que emplazó a orillas del Tíber el reino de los Árcades? A Diomedes y a los demás, vencidos lo mismo que vencedores, a quienes la guerra de Troya dispersó por tierras de otros? El Imperio Romano, es bien sabido, contempla como su fundador a un desterrado a quien, fugitivo de su patria sometida, llevando consigo unos pocos despojos, la necesidad y el miedo al vencedor trajeron hasta Italia en su busca de tierras lejanas. Este pueblo, después, ¿cuántas colonias ha enviado a cada provincia? Dondequiera que el romano ha vencido, allí reside. Daban sus nombres de buen grado para estos cambios de lugar, y el anciano abandonaba sus altares y seguía a los colonos allende el mar. Realmente el asunto no requiere enumerar más casos. Añadiré uno, sin embargo, que tengo bien a la vista. Esta isla misma ya ha cambiado a menudo de habitantes. Pasando por alto los hechos más antiguos que el paso del tiempo ha velado, los griegos que ahora habitan Marsella, tras abandonar la Fócide, se asentaron primero en esta isla. No está claro qué los ahuyentó de ella, si el rigor del clima o la proximidad de la prepotente Italia o la naturaleza de un mar sin puertos, pues es evidente que no contó entre los motivos la fiereza de los habitantes, porque entonces precisamente se mezclaron con los feroces y toscos pueblos de la Galia. Después pasaron a ella los ligures, pasaron también los hispanos, lo que es evidente por la semejanza de las costumbres. Tienen los mismos tocados y el mismo tipo de calzado que los cántabros, incluso algunas palabras
pues conjunto su lengua, por el trato con griegos y ligures, se ha alejado de la materna. Después fueron traídas 2 colonias de ciudadanos romanos, una por Mario y la otra por Sila. Tantas veces ha cambiado la población de esta roca yerma y erizada de espinas. En suma, apenas encontrarás una tierra que todavía la habiten los nativos. Todo está revuelto y mezclado. El uno ha sustituido al otro. Este ha deseado lo que a aquel aburrió. Aquel ha sido arrojado de donde él había expulsado a otro. Así plugo alado, que no se mantenga siempre en el mismo lugar, la suerte de cosa alguna. Contra el cambio de lugares en sí, excluyendo las demás contrariedades que son inherentes al destierro, Marrón, el más erudito de los romanos, cree que es suficiente este remedio. Donde quiera que vamos hemos de disfrutar de una misma naturaleza. Marco Bruto cree suficiente que le sea posible a quienes van al destierro llevarse consigo sus virtudes. Incluso, si estos argumentos por separado los juzga alguien poco eficaces para consolar al desterrado, reconocerá que ambos en unión tienen mucha más fuerza. Qué poquito es, en efecto, lo que hemos perdido. Las 2 cosas que son las más excelentes nos seguirán a donde quiera que nos traslademos: la naturaleza universal y la virtud particular. Así, puedes creerme, quedó determinado por quien quiera que haya sido el configurador del universo, bien sea él un Dios omnipotente, bien una inteligencia incorpórea, creadora de obras inmensas, bien un soplo esparcido por todo los bien un soplo esparcido por todos los más grande y lo más pequeño con igual intensidad, bien helado, y la invariable sucesión de causas vinculadas unas con otras. Así, digo, quedó determinado que no cayera bajo el dominio de otro, sino lo más prescindible. Todo lo mejor que hay para el hombre está más allá del poder humano. No se puede dar ni quitar. Este mundo, mayor y mejor provisto que ninguna otra cosa creada por la naturaleza, y el espíritu, espectador y admirador del mundo, del que es la parte más espléndida, son propiedad nuestra perpetua y van a durar con nosotros tanto tiempo como nosotros duremos. Así pues, dirijámonos con paso firme a donde quiera que las circunstancias nos lleven, alegres y confiados. Recorramos las tierras que sean. Dentro del mundo no se puede encontrar ningún destierro, pues nada de lo que está dentro del mundo es ajeno al hombre. Desde cualquier sitio, la mirada se alza al cielo a igual distancia, por intervalos similares. Todo lo divino está separado de todo lo humano. Por consiguiente, mientras mis ojos no se vean apartados del espectáculo que nunca les cansa, mientras me sea posible contemplar el sol y la luna, seguir con la vista los demás astros, investigar sus ortos y ocasos, los intervalos y los motivos de que se muevan más rápido o más despacio, observar tantas estrellas que resplandecen por la noche, unas fijas y otras que se alejan no mucho trecho, sino que describen círculos sobre sus propias huellas, algunas que estallan de repente, otras que deslumbran la vista con el fuego que esparcen, como si estuvieran cayendo, o que pasan volando largo trecho con su potente luz, mientras esto me acompañe y en la medida en que le está permitido al hombre, me entremezcle con los fenómenos celestes, mientras tenga siempre mi espíritu en lo más alto propenso a la observación de cosas que le son afines. ¿Qué me importa el suelo que pise? Pero esta tierra no es rica en árboles frutales o frondosos, no está regada por cauces de ríos grandes ni navegables, no produce nada que deseen otras gentes, apenas bastante fértil para el mantenimiento de los que la habitan,
Aquí no se extrae el valioso mármol, no se explotan filones de oro ni de plata, es mezquino el espíritu al que gustan las cosas terrenas. Hay que guiarlo hacia aquellas que en todas partes se muestran igual, en todas partes resplandecen igual. Y hay que pensar que las primeras estorban los bienes verdaderos mediante falsedades y creencias sin fundamento. Cuanto más largas dispongan sus galerías cubiertas, cuanto más arriba levanten sus torres, cuanto más ampliamente agranden sus fincas, cuanto más hondo excaven sus subterráneos para el verano, cuanto más grande sea la carga con que eleven los tejados de sus cenadores, tanto más será lo que les oculte el cielo. El azar te ha arrojado a una región en la que una cabaña es el más suntuoso cobijo. En verdad que eres de espíritu menguado y que mezquinamente se consuela si lo soportas valerosamente solo porque conoces la cabaña de Rómulo. Di más bien así, ¿no es cierto que esta humilde choza da acogida a la virtud? Entonces será más bella que cualquier templo cuando en ella se haga ver la justicia, la moderación, la prudencia, la piedad, el buen sentido para distribuir con equidad los quehaceres, el conocimiento de lo humano y lo divino. No es estrecho ningún lugar en que cabe este tropel de virtudes tan grandes. No es penoso ningún destierro a que es posible ir con esta compañía. Bruto, en el libro que escribió sobre la virtud, cuenta que vio a Marcelo desterrado en Mitilene, y al menos en la medida en que a los hombres se lo permite su naturaleza, viviendo con la mayor felicidad y nunca más aficionado a las buenas artes que en aquella época. Y así añade que más le pareció marchar al destierro, él, que iba a regresar sin el otro, que dejar a éste en el destierro. Marcelo, más afortunado en la época en que su destierro pareció bien a Bruto que cuando a la República su consulado. Qué grande fue el hombre que hizo que alguien se considerara desterrado porque se alejaba de un desterrado. Qué gran hombre, el que causó la admiración de un personaje admirable incluso para su Catón. El mismo Bruto cuenta que Gayo César pasó de largo por Mitilene porque no aguantaba haber caído en desgracia a ese hombre. Es verdad que con peticiones oficiales el Senado le consiguió el permiso para regresar, tan inquieto y afligido que aquel día todos parecían tener los sentimientos de Bruto, y pedir no por Marcelo sino por ellos mismos no fueran a estar desterrados si estaban sin él. Pero logró mucho más el día en que Bruto no pudo dejarlo como desterrado ni César Berlón. En efecto, se ganó el testimonio de ambos. A Bruto le dolió regresar sin él, a César le avergonzó. ¿Dudas acaso que aquel hombre excelente, para sobrellevar pacientemente el destierro, se haya dado ánimos así a menudo? Que estés lejos de la patria no es ninguna desdicha. Estás tan impregnado de estudios filosóficos que sabes que el sabio tiene su patria en cualquier lugar. Y además, este que te ha expulsado no estuvo él mismo lejos de la patria durante 10 años seguidos. Para acrecentar el imperio, sin duda, pero lo cierto es que estuvo lejos. Ve ahora cómo se lo lleva África llena de amenazas por la guerra que resurge, se lo lleva Hispania, que está restaurando el partido quebrantado, se lo lleva el desleal Egipto, el mundo entero, en fin, que está atento a la oportunidad ofrecida por la convulsión del imperio. ¿A qué problema hará frente primero? ¿A qué partido se opondrá? Por todas las tierras lo arrastrarán sus victorias. A él, que lo ensalcen y veneren las naciones, tú vive contento con la admiración de Bruto. Marcelo, entonces, soportó bien su destierro, y nada cambió en su espíritu el cambio de lugar, por más que lo siguiera la pobreza. Que en esta no hay nada malo, lo entiende cualquiera que no haya dado aún en la locura de la avaricia,
y el lujo, que todo lo vuelven del revés. Qué poco es, en efecto, lo que es necesario para el mantenimiento del hombre. ¿Y a quién le puede faltar eso, siempre que tenga alguna virtud? En lo que a mí respecta, concretamente, entiendo que no he perdido riquezas, sino preocupaciones. Las exigencias del cuerpo son reducidas. Quiere mantener lejos el frío y calmar con alimentos el hambre y la sed. Lo que se desea además es trabajo para los vicios, no para las necesidades. No es preciso escudriñar entero el abismo, ni abrumar el estómago con una matanza de animales, ni desenterrar ostras en una playa desconocida del último mar. Que dioses y diosas destruyan a esos cuyos lujos traspasan las fronteras de un imperio tan envidiado. Más allá del fasis, quieren que se cace para proveer su pretenciosa cocina, y no les avergüenza obtener aves de los partos, de quienes aún no hemos tenido venganza. De todas partes acarrean cualquier cosa para su glotonería, que aborrece las ya conocidas. Lo que su estómago, estropeado por las exquisiteces, apenas admite, se les trae desde el confín del océano. Vomitan para comer, comen para vomitar, y ni siquiera se dignan digerir los manjares que buscan por todo el mundo. Si uno desprecia estas cosas, ¿en qué le perjudica la pobreza? Y si uno las desea, también le es provechosa la pobreza, pues, a pesar suyo, recobra la salud, y aunque ni siquiera por obligación acepta los remedios, ciertamente, entre tanto, mientras no puede quererlas, es semejante al que no las quiere. Gayo César, a quien me parece que la naturaleza engendró para mostrar de qué eran capaces unos vicios extremados en medio de una suerte extremada, se cenó 10 millones de sestercios en un solo día, y aunque en ello se vio ayudado por la imaginación de todos, a duras penas encontró la manera de transformar en una sola cena el tributo de 3 provincias. Qué dignos de lástima aquellos cuyo apetito no se estimula más que ante costosos manjares. Además, no los hace costosos un sabor exquisito o algún otro atractivo para el paladar, sino la escasez y la dificultad para conseguirlos. Por otra parte, si deciden recobrar su sano juicio, ¿qué necesidad hay de tantos recursos al servicio del estómago, de tanto comercio, de asolar los bosques, de escudriñar el abismo? Por todas partes están los alimentos que la naturaleza dispuso en cualquier lugar, pero los pasan por alto, como ciegos, y recorren todos los países, atraviesan los mares, y aunque pueden aplacar su hambre con escaso gasto, la excitan con mucho. Dan ganas de decirles: ¿por qué fletáis barcos? No. ¿Por qué armáis vuestras manos contra las bestias y contra los hombres también? ¿Por qué corréis de un lado a otro con tanta agitación? ¿Por qué acumuláis riquezas sobre riquezas? ¿No queréis pensar qué pequeños son vuestros cuerpos? ¿No es locura y extravío mental insuperable desear mucho cuando abarca uno tan poco? Así pues, por más que acrecentéis vuestros patrimonios y extendáis vuestras posesiones, nunca ensancharéis vuestros cuerpos. Cuando os hayan ido bien los negocios y las campañas militares os hayan procurado mucho, cuando se hayan amontonado los manjares rastreados por todas partes, no tendréis donde almacenar vuestras provisiones. ¿Por qué acaparáis tantas cosas? Está claro que nuestros antepasados, cuyo valor sustenta aún ahora nuestros vicios, eran unos desventurados que se procuraban el alimento con sus propias manos, que tenían la tierra por lecho, cuyas casas aún no refulgían con el oro, cuyos templos aún no resplandecían con las piedras preciosas, pues entonces se prestaba piadosamente juramento por unos dioses de arcilla,
pero quienes los habían invocado, con tal de no defraudarles, volvían a enfrentarse al enemigo, dispuestos a morir. Está claro que nuestro dictador, que atendió a los legados samnitas mientras daba vueltas en el fuego a su humildísima comida con su propia mano, aquella con la que ya había golpeado a menudo al enemigo y había restituido la corona de laurel en el regazo de Júpiter Capitolino, vivía menos feliz que vivió en nuestra época Apicio, quien en la ciudad de la que una vez se ordenó salir a los filósofos como corruptores de la juventud, envenenó, dedicándose al arte culinario, a su generación con su ciencia. Vale la pena conocer su final. Cuando había dilapidado en su cocina 100 millones de sestercios, cuando había engullido tantas donaciones de príncipes y las inmensas rentas del Capitolio en sucesivos festines, abrumado por las deudas, revisó entonces por primera vez sus cuentas, pues se vio obligado. Calculó que le quedarían 10 millones de sestercios, y como si fuera a vivir con la más extrema estrechez, si vivía con 10 millones de sestercios, puso fin a su vida con veneno. Cuánta ansia de lujo poseía a ese al que parecieron una miseria 10 millones de sestercios. Ahora ve y piensa que lo que hace al caso es la moderación en el dinero, no en el deseo. Uno ha habido que se espantó ante 10 millones de sestercios, y lo que otros buscan con vehemencia, él lo rehuyó con veneno. No obstante, para aquel hombre de mente tan depravada, su última bebida fue la más saludable. Entonces sí que comía y bebía venenos, cuando no sólo disfrutaba sino que presumía de sus desaforados banquetes, cuando hacía ostentación de sus vicios, cuando atraía a los ciudadanos a sus excesos, cuando incitaba a los jóvenes, maleables por sí mismos, aún sin malos ejemplos, a imitarlo. Cosas así suceden a los que no ajustan sus riquezas a la razón, cuyos límites son precisos, sino una conducta licenciosa, cuyo capricho es inmenso e incontenible. Para la codicia nada es bastante, para la naturaleza incluso un poco es bastante. Luego, la pobreza no acarrea ninguna contrariedad a los desterrados. En efecto, ningún destierro es tan mísero que no sea fértil de sobra para alimentar a un hombre. De todos modos, el desterrado tiene que echar de menos sus vestidos, y su casa, esto también lo echará de menos, solo para su uso. No le faltará ni un techo, ni con qué cubrirse, pues el cuerpo se protege con tan poco como se alimenta. La naturaleza no le hizo complicado al hombre nada de lo que le iba haciendo necesario, pero echa de menos la púrpura impregnada de abundante múrice, bordada en oro y adornada con colores y artificios variados. Ese no es pobre por culpa de la suerte, sino por la suya propia. Incluso si le devuelves lo que ha perdido, no conseguirás nada, pues cuando esté rehabilitado le faltarán de sus deseos más cosas que cuando desterrado de sus posesiones. Pero echa de menos la vajilla resplandeciente de vasos de oro y la plata ennoblecida por los nombres antiguos de sus artífices, el bronce valioso por la extravagancia de unos cuantos, y el tropel de esclavos capaz de hacer estrecha la casa por amplia que sea, los animales de tiro ya ahitos y obligados a engordar, y los mármoles de todas partes, por más que estas cosas se acumulen, nunca saciarán su insaciable deseo, al igual que ningún líquido bastará para satisfacer a uno cuya necesidad no proviene de la falta, sino del ardor de sus entrañas abrasadas, pues no es eso sed, sino enfermedad. Y esto no sucede solo con el dinero o los alimentos. La misma condición hay en toda necesidad que no nace simplemente de la falta, sino del vicio. Lo que acumules para ella no supondrá el fin de su avidez, sino un paso más. Así pues,
quien se mantiene dentro de los límites naturales no notará la pobreza. A quien sobrepasa los límites naturales, lo perseguirá la pobreza en medio, incluso de la opulencia más absoluta. Para lo necesario hasta los destierros bastan, para lo superfluo ni tan siquiera los reinos. El espíritu es el que nos hace ricos, él nos sigue a los destierros y en la más rigurosa soledad, en cuanto encuentra lo suficiente para sustentar el cuerpo, disfruta en abundancia de sus propios bienes, el dinero lo toca en nada, al espíritu, no más que a los dioses inmortales. Todo esto que ensalzan los temperamentos toscos y excesivamente apegados a sus cuerpos, los mármoles, el oro, la plata y los tableros de mesa grandes y bruñidos, son lastres terrenales que un espíritu íntegro y consciente de su condición no puede estimar, el que es ligero y despejado, y cuando quiera que se vea libre, dispuesto a elevarse a lo más alto, entre tanto, en la medida en que le es posible, a través del obstáculo de los miembros y de esta pesada carga que lo rodea, recorre las regiones divinas con el pensamiento veloz y alado. Por esto nunca puede padecer destierro, libre como es, y pariente de los dioses, comparable al universo entero y a la eternidad. En efecto, su pensamiento vaga por todo el cielo, se proyecta a cualquier tiempo pasado y por venir. Este pobre cuerpo, guardia y cadena del espíritu, se ve zarandeado aquí y allí, en él se ensañan las torturas, los pillajes, las enfermedades. El espíritu es ciertamente inviolable, eterno, y no se le puede poner encima la mano. Porque no creas que, a fin de rebajar las contrariedades de la pobreza, que nadie siente como penosa, sino quien así la considera, me valgo solo de enseñanzas de los sabios. Fíjate primero en cuánto mayor es la proporción de pobres a los que en absoluto notarás más apenados ni más preocupados que los ricos. Es más, no sé si están tanto más felices cuanto en menos cosas se distrae su espíritu. Pasemos a los pudientes. Qué numerosas son las ocasiones en que son semejantes a los pobres. El equipaje de los que se ponen en camino se ha restringido y siempre que la urgencia del viaje exige premura, se renuncia al tropel de acompañantes. Los que están en el ejército, ¿qué parte de sus bienes llevan consigo cuando la disciplina militar excluye todo lo superfluo? Y no solo las condiciones del momento o las estrecheces del lugar los igualan a los pobres. Eligen algunos días, cuando ya les ha atrapado el hastío de las riquezas, para comer en el suelo y usar platos de arcilla, rechazando el oro y la plata. ¡Insensatos! Eso que de vez en cuando desean lo temen siempre. ¡Oh, qué ofuscación de las mentes! ¡Qué ignorancia de la verdad ciega a quienes atormenta el miedo a una pobreza que simulan por gusto! Por mi parte, siempre que me vuelvo a mirar los ejemplos del pasado, me avergüenza emplear consuelos para la pobreza, puesto que el lujo de estos tiempos ha degenerado hasta tal punto que el dinero para el viaje de los desterrados es superior al patrimonio de los próceres de antaño. Es bien sabido que Homero tuvo un esclavo, Platón 3, ninguno Zenón, con quien comenzó la doctrina austera y viril de los estoicos. ¿Podrá alguien entonces afirmar que vivieron miserablemente sin que por ello él parezca a todos el más miserable? Menenio Agripa, que fue mediador en la reconciliación oficial entre los patricios y la plebe, fue enterrado gracias al dinero reunido en colecta. Atilio Régulo, cuando estaba desbaratando a los cartagineses en África, escribió al Senado que su jornalero se había marchado y abandonado su finca. El Senado decretó que fuera cultivada a expensas del Estado mientras Régulo estuviera ausente. Tan gravoso le fue carecer de un esclavo
como para que el pueblo romano fuera su aparcero. Las hijas de Escipión recibieron su dote del erario, porque su padre no les había dejado nada. Era justo, por Hércules, que el pueblo romano pagara una vez tributo a Escipión, puesto que tantas otras se lo exigía a Cartago. Dichosos los maridos de las muchachas para quienes el pueblo romano hizo las veces de suegro. ¿Consideras más felices a esos cuyas hijas, actrices de pantomima, se casan con 1.000.000 de sestercios que a Escipión, cuyas hijas recibieron del Senado, su tutor, un as libral en dote? ¿Puede alguien menospreciar la pobreza de la que hay precedentes tan notorios? ¿Puede desterrado irritarse porque le falta algo, cuando a Escipión le faltó la dote, a Régulo el jornalero, a Menenio el funeral, cuando a todos ellos les fue compensado lo que les faltaba con mayor honra, precisamente porque les había faltado? Con estos abogados, pues, la pobreza no solo resulta segura, sino también beneficiosa. Se puede replicar: ¿por qué hábilmente separas estos hechos que de uno en uno se pueden soportar, pero juntos no? El cambio de lugar es tolerable si solo cambias el lugar. La pobreza es tolerable si no la acompaña la deshonra, que aun por sí sola suele agobiar al espíritu. Contra quien sea que venga a atemorizarme acumulando desgracias, habrá que emplear estas palabras: si para enfrentarte a una parte cualquiera de tu suerte tienes fortaleza suficiente, lo mismo te sucederá con todas. Una vez que el valor ha fortalecido el espíritu, lo hace invulnerable por todos lados. Si te ha abandonado la codicia, la plaga más violenta del género humano, la ambición, no te supondrá un obstáculo. Si contemplas tu día último, no como un castigo, sino como una ley natural, en tu corazón, del que habrás expulsado el miedo a muerte, no os hará entrar ningún otro temor. Si piensas que el apetito sexual le ha sido dado al hombre no para su placer, sino para propagar la especie, como no te habrá corrompido esta oculta perdición clavada en las de entrañas mismas, cualquier otro deseo pasará por tu lado sin tocarte. La razón derriba los vicios no uno a uno, sino todos al mismo tiempo. De un golpe se obtiene la victoria sobre el conjunto. ¿Crees tú que la deshonra puede inquietar a un sabio que todo lo ha fundado en sí mismo, que se ha alejado de las opiniones del pueblo? Peor, incluso que la deshonra, es una muerte deshonrosa. Sócrates, sin embargo, con el mismo rostro con que en otras ocasiones había puesto en su sitio él solo a los 30 tiranos, entró en la cárcel para redimir de la deshonra al lugar mismo, pues no podía parecer cárcel aquel en que estaba Sócrates. ¿Quién hay hasta tal punto ciego para discernir la verdad que crea que fue una deshonra la doble derrota de Marco Catón en sus aspiraciones a la pretura y al consulado? Deshonra fue la de la pretura y el consulado, que ganaban honor gracias a Catón. Nadie es menospreciado por otro si antes no se ha menospreciado él mismo. Majo y vil es el espíritu vulnerable a esta afrenta. Por el contrario, el que se levanta contra los más crueles infortunios y abate las desgracias que aplastan a otros, lleva sus pesares como distintivos, ya que estamos hechos de tal manera que nada provoca en nosotros una admiración tan viva como un hombre valerosamente desdichado. En Atenas era conducido Aristides al suplicio. Todos cuantos le salían al paso bajaban los ojos y se lamentaban, como si se castigara no a un hombre justo, sino a la justicia misma. Uno hubo, sin embargo, que fue capaz de escupirle en la cara. Podía incomodarse porque sabía que nadie de boca pura se atrevería a eso. En cambio, él se limpió la cara y con una sonrisa le dijo al magistrado que lo acompañaba: «Advierte a ese que no vuelva a bostezar con tanto descaro». Eso sí que fue hacer afrenta a la afrenta misma.
Sé que algunos afirman que nada hay más penoso que el menosprecio, que les parece preferible la muerte. A estos replicaré yo, que también muchas veces el destierro está del todo desprovisto de desprecio. Si un hombre grande ha caído, grande yace por tierra, no es él menospreciado más de lo que son pisoteadas las ruinas de los que son pisoteadas, las ruinas de los edificios sagrados que la gente piadosa venera, igual que si estuvieran en pie. Como por mi parte no tienes nada, madre queridísima, que te arrastre a un llanto sin fin, se deduce que te incitan tus motivos. Ahora bien, son dos, pues, o bien te trastorna el hecho de que pareces haber perdido un amparo, o bien el hecho de que no sabes soportar en sí misma la propia nostalgia. La primera posibilidad la he de tratar muy por encima, pues conozco tu carácter, que no aprecia en los suyos otra cosa más que a ellos mismos. Allá se las compongan las madres que abusan de la capacidad de sus vástagos con femenina incapacidad, que, como a las mujeres no les es posible ejercer cargos públicos, son ambiciosas por medio de ellos, que consumen e incluso tratan de heredar los patrimonios de sus hijos, que agotan su elocuencia alquilándola a otros. Tú has gozado muchísimo con los bienes de tus vástagos, te has beneficiado poquísimo. Tú siempre has impuesto un límite a nuestra generosidad, cuando a la tuya no se lo imponías. Tú, hija de familia, has contribuido de buena gana a enriquecer a tus hijos. Tú has administrado de tal manera nuestros patrimonios que te afanabas en ellos como tuyos, te abstenías de ellos como ajenos. Tú te has escatimado nuestra influencia como si manejaras bienes ajenos y de nuestros cargos no te ha correspondido nada más que satisfacciones y gastos. Nunca tu cariño ha mirado por tu provecho. Así pues, no puedes echar de menos en el hijo que te han arrebatado aquello que nunca creíste que te correspondiera cuando estaba indemne. Toda mi consolación debo dirigirla allí donde nace la verdadera violencia del dolor de una madre. Entonces me veo apartada de los brazos de mi amadísimo hijo. No puedo disfrutar de su presencia, de su conversación. ¿Dónde está aquel a cuya vista relajé mi apenado rostro, a quien confié todas mis inquietudes? ¿Dónde sus charlas, de las que nunca me cansaba? ¿Dónde sus estudios, en los que yo participaba más gustosamente que cualquier mujer, más íntimamente que cualquier madre? ¿Dónde aquellos encuentros? ¿Dónde su alegría siempre infantil en cuanto veía a su madre? Añades a esto los lugares mismos de una convivencia llena de momentos jubilosos y forzosamente las huellas de un trato reciente tan eficaces a la hora de atormentar los espíritus. Pues también esto tramó contra ti cruelmente la suerte. Quiso que te marcharas solo 2 días antes de caer yo golpeado, tranquila y sin temerte nada semejante. Bien nos había separado la lejanía de los lugares, bien te había preparado para esta desgracia la ausencia de unos cuantos años. Regresaste no a obtener satisfacciones de tu hijo, sino a perder tu costumbre de echarlo de menos. Si te hubieras ausentado mucho antes, lo habrías soportado con más entereza, pues el tiempo transcurrido habría debilitado tu nostalgia. Si no te hubieras ido, habrías logrado tu recompensa postrera de ver a tu hijo 2 días más. De hecho, el cruel hado lo combinó de manera que ni pudieras presenciar mi suerte, ni habituarte a mi ausencia. Pero cuanto más angustiosas son estas circunstancias, tanto más debes apelar al valor y combatir con más denuedo, como contra un enemigo conocido y ya derrotado a menudo. Esta sangre no mana de tu cuerpo ileso, ha sido herida entre las cicatrices mismas. No hay razón para que utilices el pretexto de tu condición femenina, a la que, prácticamente,
se ha concedido un derecho a las lágrimas sin moderación, pero no sin límite, y por esto nuestros antepasados concedieron un plazo de farcia 10 meses a las que lloraban a sus maridos, a fin de transigir con la tenacidad de la aflicción femenina mediante una disposición legal. No prohibieron los lutos, sino que les pusieron un término, pues sentir un dolor interminable por haber perdido a alguien de los más queridos es necia ternura, y ninguno inhumana dureza, el equilibrio ideal entre el cariño y la razón es sentir y a la vez contener la añoranza. No hay razón para que te fijes en algunas mujeres a cuya pena, que habían asumido para siempre, puso término la muerte. Tú conoces a algunas que no se quitaron nunca el luto que se habían impuesto. A ti te exige más tu vida más esforzada desde el principio. Un pretexto femenino no puede corresponder a la que ha estado apartada de todos los defectos femeninos. No te llevó a sumarte a la mayoría la más grave desgracia del siglo, la desvergüenza. No te doblegaron las piedras preciosas ni las perlas, no te deslumbraron las riquezas como el mayor bien del género humano, no te torció, educada como fuiste, en una familia tradicional y estricta, la imitación de los peores, peligrosa también para las personas decentes. Nunca te avergonzaste de tu fecundidad, como si te reprochara tu edad, nunca, a la manera de otras, cuya reputación procede sólo de su belleza. Disimulaste tu vientre hinchado, como si fuera una carga indecorosa, ni destruiste en tus entrañas las esperanzas concebidas de hijos. No te manchaste la cara con afeites ni coqueterías. Nunca te gustó un vestido que no descubriera nada nuevo al quitárselo. El único ornato, la belleza más hermosa e independiente de una edad concreta, el mayor atractivo, te pareció que era el pudor. Así pues, para ganarte tu derecho al dolor, no puedes alegar tu condición femenina, de la que tus méritos te han alejado. Debes mantenerte tan apartada de las lágrimas femeninas como de sus demás defectos. Y ni siquiera las mujeres dejarán que te consumas en tu herida, sino que te aconsejarán recobrarte rápidamente, una vez que hayas cumplido con una aflicción breve e inevitable. Basta con que te propongas fijarte en las mujeres, las que su probado mérito situó entre los grandes varones. A Cornelia, la suerte le había reducido sus hijos de 12 a 2. Si quieres contar los funerales de Cornelia, había perdido 10. Si valorarlos, había perdido a los Gracos. Sin embargo, a los que lloraban a su alrededor y maldecían de su destino, les prohibió que acusaran a una suerte que le había dado como hijos a los Gracos. De tal mujer tuvo que nacer uno capaz de decir en la asamblea: ¿vas a hablar tú mal de la madre que me trajo al mundo? Me parecen mucho más valerosas las palabras de la madre. El hijo valoró en mucho el nacimiento de los Gracos, la madre también sus funerales. Rutilia siguió a su hijo Cota al destierro, y a tal punto estuvo atada a él por el cariño que más quiso sufrir el destierro que la añoranza, y no volvió a la patria antes de poder hacerlo con su hijo. Cuando ya estaba él de regreso, y en el apogeo de su carrera política, lo perdió con tanta entereza como lo había seguido, y nadie observó sus lágrimas después de enterrado el hijo. En la expulsión mostró su valor, en la pérdida su sensatez. Pues por un lado, nada le hizo desistir de su afecto, y por otro, nada la retuvo en una tristeza superflua y sin sentido. Entre estas mujeres quiero que te cuentes. Harás muy bien en seguir el ejemplo de aquellas cuya vida siempre has imitado, a la hora de reprimir y refrenar tu angustia. Sé que la cuestión no está en nuestras manos, y que ningún sentimiento se deja someter, menos aún el que nace del dolor, pues es fiero y rebelde a cualquier remedio. A veces queremos sofocarlo
y tragarnos los gemidos. Sin embargo, por nuestro rostro, compuesto y arreglado, se derraman las lágrimas. Otras veces, con los juegos o con los combates de gladiadores, mantenemos ocupado el espíritu. Con todo, lo van minando. En medio de los espectáculos que lo entretienen, las leves punzadas de la añoranza. Por eso es mejor vencer ese sentimiento que engañarlo. En efecto, el que ha sido burlado o distraído con placeres o quehaceres, al punto se recobra y gracias al descanso toma fuerzas para ensañarse. En cambio, todo el que cede a la razón queda apaciguado para siempre. Así pues, no tengo intención de prescribirte lo que sé que muchos han utilizado, que te distraigas con un largo viaje o disfrutes con uno placentero, que ocupes mucho tiempo en hacer que salgan bien las cuentas o en administrar tu patrimonio, que continuamente te metas en algún asunto nuevo. Todas estas cosas son útiles por corto tiempo, y no son remedios sino trabas para el dolor. Por mi parte, yo prefiero darle fin a darle largas. Por tanto, te guío allí donde deben refugiarse todos los fugitivos de su suerte, a los estudios liberales. Ellos curarán tu herida, ellos arrancarán de raíz tu tristeza. Aun cuando no estuvieras familiarizada con ellos, deberías ahora utilizarlos. Pero, en cuanto te lo permitió la severidad a la antigua de mi padre, no abarcaste, ciertamente, todos los buenos conocimientos, pero sí los abordaste. Ojalá mi padre, sin duda, el mejor de los hombres, menos aferrado al uso de los antepasados, hubiera querido que te instruyeras en los preceptos de la sabiduría, mejor que te iniciaras solo. No tendrías ahora que procurarte defensas contra la suerte, sino sacar las tuyas. Por culpa de esas que no utilizan las letras por saber, sino que se instruyen en ellas por ostentación, apenas consintió que te dedicaras a los estudios. Sin embargo, gracias a tu ávida inteligencia, sacaste de ellos más de lo que permitía el tiempo. Están echados los cimientos de todas las ciencias. Regresa a ellas ahora, te prestarán protección. Ellas te consolarán, ellas te deleitarán. Si ellas penetran de buena fe en tu espíritu, nunca más penetrará el dolor, nunca la inquietud, nunca el vano tormento de una desolación inútil. A ninguno de estos dará paso tu pecho, pues a los demás defectos ya hace tiempo que está cerrado. Estas son sin duda las defensas más seguras y las únicas que pueden llegar a sustraerte a la suerte. Pero como, mientras llegas al puerto que te prometen los estudios, tienes menester de puntales en que apoyarte, quiero, entre tanto, señalarte los consuelos que ya tienes. Mira a mis hermanos. Estando ellos a salvo, no te es lícito acusar a la suerte. En ambos tienes en qué complacerte según sus distintas cualidades. Uno ha alcanzado cargos con su dedicación, el otro los ha menospreciado sabiamente. Busca alivio en el prestigio de un hijo, en el sosiego del otro, en el afecto de ambos. Conozco los sentimientos íntimos de mis hermanos. Uno ha cultivado su prestigio para serte ornato, el otro se ha retirado a una vida calma y apacible para dedicarse a ti. Bien ha distribuido la suerte a tus hijos, tanto para tu remedio como para tu solaz. Puedes protegerte con el prestigio de uno y disfrutar con el ocio del otro. Rivalizarán en atenciones contigo y con el afecto de dos se suplirá la añoranza de uno. Puedo prometértelo sin temor. Nada te faltará excepto el número. Después de ellos, mira también a tus nietos. A Marco, el niño más cariñoso, en cuya presencia no puede perdurar ninguna tristeza. Nada se agita en el pecho de nadie tan grave ni tan reciente que él no apacigüe con sus caricias. ¿A quién no le hará contener las lágrimas su alegría?
¿A quién no le harán ensanchar el corazón encogido de angustia sus ocurrencias? ¿A quién no inducirá a jugar esa vivacidad? ¿A quién, aun sumido en sus pensamientos, no llamará la atención y distraerá ese parloteo que a nadie llega a cansar? A los dioses se los ruego que tenga la suerte de vivir más que nosotros, que en mí se detenga agotada toda la crueldad de los hados, todo cuanto tenga que lamentar su madre, que caiga sobre mí todo cuanto su abuela sobre mí, que prospere el resto de mi gente, cada cual en su sitio. No me quejaré nada de mi pérdida, nada de mi situación, solo con que sea yo expiación suficiente para que mi familia no tenga que lamentar nunca nada más. Acoge en tu regazo a Novatila, que pronto te va a dar bisnietos, a la que yo tanto había tomado bajo mi cargo, tanto me la había adjudicado que aun estando vivo su padre, puede parecer huérfana, puesto que me ha perdido. ¡Ámala! También por mí. Hace poco la suerte le ha arrebatado a su madre. Tu cariño puede conseguir que simplemente lamente haber perdido a su madre, no que lo note también. Moldea ahora sus costumbres, edúcala ahora. Los preceptos que se inculcan a tierna edad penetran más a fondo. Que se habitúe a tus recomendaciones, que se vaya formando a tu gusto, le darás mucho, aunque no le des nada más que tu ejemplo. Este deber tan sagrado será para ti como un remedio, pues nada puede apartar de la angustia a un espíritu que se duele por amor, a no ser la razón o una honesta ocupación. Entre tus grandes consuelos contaría también a tu padre si no estuviera ausente. Ahora, sin embargo, según tu cariño por él, piensa cómo es el suyo por ti. Comprenderás cuánto más justo es reservarte para él que consagrarte a mí. Siempre que te acometa incontrolada la violencia del dolor y te ordene seguirla, piensa en tu padre. Cierto es que, al darle tantos nietos y bisnietos, has hecho que no le quedaras tú sola, pero la conclusión de su tiempo transcurrido felizmente te corresponde a ti. Estando él vivo, no te es lícito quejarte porque hayas vivido. Y aún me había callado tu mayor consuelo, tu hermana, ese corazón tan apegado a ti, al que se trasladan todas tus preocupaciones para ser compartidas, ese espíritu maternal para todos nosotros. Con ella has mezclado tú tus lágrimas, en su regazo has tenido el primer respiro. Cierto es que ella seguía siempre por tus sentimientos. En mi persona, sin embargo, no se lamenta solo por ti. En sus manos fui traído a la ciudad, gracias a sus cuidados afectuosos y maternales. Me restablecí tras un largo tiempo de enfermedad. Ella desplegó su influencia en apoyo de mi cuestura, y ella, que no soportaba siquiera la osadía de conversar o saludar en voz alta, por amor a mí, venció su vergüenza. Ni su estilo de vida retirada, ni su modestia, ingenua en medio de tanta insolencia de las mujeres, ni su tranquilidad, ni sus costumbres, reservadas y consagradas al sosiego, le impidieron en absoluto hacerse incluso ambiciosa por mí. Este es, queridísima madre, el consuelo con el que puedes reponerte. Únete a ella lo más que puedas, átate a ella en apretado abrazo. Suelen los afligidos rehuir aquello que más quieren y buscar libertad para su dolor. Tú, refúgiate en ella, sean cuales sean tus intenciones, tanto si quieres mantener tu actitud como abandonarla. En ella encontrarás el término de tu dolor o una compañera. Pero, si algo conozco la prudencia de tan perfecta mujer, no permitirá que te dejes consumir por una aflicción nada provechosa, y te contarás su caso, del que yo fui también testigo. Había perdido en plena travesía a su queridísimo esposo, nuestro tío, con quien se había casado siendo doncella. Sin embargo,
resistió al mismo tiempo el dolor tanto como el temor, y triunfando del temporal, en medio del naufragio, transportó su cadáver. ¡Ah! ¿De cuántas yacen en el olvido sus hechos extraordinarios? Si le hubiera correspondido aquella antigua época sencilla en su admiración de las virtudes, con cuánta competencia de los ingenios sería elogiada la esposa que, olvidándose de su debilidad, olvidándose del mar terrible, incluso para los más templados, expuso su cabeza a los peligros por una sepultura y, mientras se preocupaba por el funeral de su esposo, no tuvo miedo por el suyo. Es celebrada en los poemas de todos aquella que se ofreció como sustituta de su marido. Más grandioso es esto, buscar a riesgo de la vida una tumba para el esposo, es mayor el amor que, con parecido peligro, sale ganando menos. Después de esto, nadie puede extrañarse de que durante los 16 años que su marido tuvo Egipto a su cargo, nunca se la viera en público, no admitiera en su casa a ningún natural de la provincia, no pidiera nada a su esposo, no permitiera que le pidieran nada a ella. Y así, esa provincia habladora y ocurrente para ofender a sus prefectos, en la que incluso los que evitaron la culpa no escaparon a la maledicencia, la contempló como modelo sin igual de integridad y, lo que es más difícil para quien gusta incluso de las chanzas peligrosas, contuvo todos sus excesos verbales, y aún hoy está deseando, aunque ya no la espere, una semejante a ella. Mucho era que la provincia le hubiera dado su aprobación durante 16 años, mas es que no dio muestras de conocerla. Esto no lo menciono con intención de realizar su elogio, más bien es reducirlo el pasarlo tan someramente, sino para que comprendas que es una mujer de gran espíritu, a la que no han dominado la ambición ni la codicia, compañeras a la vez que lacras de todo tipo de poder, ni el miedo a la muerte, cuando aguardaba, con la nave ya desarbolada, su naufragio, le impidió, no que buscara, aferrándose a su esposo exámine, cómo salir de allí, sino cómo dar con él en tierra. Es preciso que le des muestras de un valor igual a éste, y rescates tu espíritu del luto, y hagas porque nadie piense que te pesa haberme parido. Por lo demás, como es inevitable que, por más que hagas, tus pensamientos vuelvan a mí una y otra vez, y que ninguno de tus hijos te venga a la memoria con más frecuencia, no porque ellos te sean menos queridos, sino porque es natural llevar la mano más a menudo allí donde duele, escucha cómo debes imaginarme, contento y alegre como en las mejores circunstancias. Son, en efecto, las mejores, puesto que mi espíritu, exento de todo cuidado, tiene tiempo para sus actividades y tan pronto se recrea en estudios más superficiales como se remonta, ávido de la verdad, a indagar su naturaleza y las nexas del universo. Primero examina las tierras y su situación, luego la condición del mar y sus flujos y reflujos alternantes, entonces estudia todo lo que se extiende, plagado de espantos, entre el cielo y la tierra, y este espacio agitado por truenos, rayos, vendavales y aguaceros, nieve y granizo. En ese momento, cuando ya ha recorrido las partes más bajas, se lanza a las más altas y disfruta del hermosísimo espectáculo de las cosas divinas, acordándose de su propia eternidad. Alcanza a todo lo que ha sido y ha de ser a través de todas las épocas,